Hechos 14. Voy a leer del 8 al 28. En Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento, que no podía mover las piernas, nunca había caminado. Estaba sentado escuchando a Pablo, quien al fijarse en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte: ponte en pie, enderézate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia: los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. A Bernabé le llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a la puerta y, con toda la multitud quería ofrecerle sacrificio. Al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud, gritando: señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas noticias que anunciamos son que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En épocas pasadas Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. A pesar de todo lo que dijeron, a duras penas evitaron que la multitud les ofreciera sacrificio. En eso llegaron a Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Apedrearon a Pablo, los arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Pero cuando los rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. Después de anunciar las buenas noticias en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Les decía, cada iglesia nombró líderes religiosos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Atravesando Pisidia, llegaron a Panfilia y, cuando terminaron de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía. De Atalía navegaron a Antioquía, donde se los había encomendado a la gracia de Dios para la obra que habían realizado. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo habían abierto la puerta de la fe a los no judíos. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Padre, hemos leído tu palabra, hemos creído en el testimonio que tú has dado a través de ella, que ella es la verdad. Pedimos, Señor, que tú nos ilumines con el Espíritu para poder recibir la palabra tuya, que podamos nosotros entenderla en el sentido que tú la pronunciaste, que podamos atesorarla en nuestro corazón, que ella arroje luz a nuestro vivir y que podamos, Señor, empoderados por ella, agradarte y ser fructíferos en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Algo nuevo para mí aquí en los Estados Unidos fue cuando apliqué a mi primer trabajo. Lo primero que se me entregó o se me asignó fueron horas de training, horas de entrenamiento. Aunque yo simplemente, por ejemplo, en el primer entrenamiento más prolongado que recibí fue en Winn-Dixie, que iba a trabajar en la zona de produce. Y yo dije, lo único que tengo que hacer es poner viandas y frutas en un estante. ¿That's it? ¿Qué ciencia puede tener esto? Sin embargo, toda la primera semana fue de entrenamiento. Yo dije, ¿qué entrenamiento necesito yo para poner frutas y viandas en un estante? Bueno, allí
me decían cómo hacer el trabajo. Todas las medidas sanitarias, todas las medidas legales, cómo relacionarme con el cliente, cómo relacionarme con compañeros de trabajo en caso de accidente, qué hacer, en caso de incendio, qué hacer, en caso de un ataque terrorista, qué hacer. En caso de que el país se convirtiera en comunismo, ¿qué hacer? Yo no sé, hasta los casos hipotéticos venían ahí, me enseñaban a hacer todo, cómo hacer el trabajo. Y ninguno de nosotros puede llegar a ninguna compañía diciendo, esto ya lo sé. Es más, trabajé para Sherwin-Williams, la compañía de pintura, en el año 15 cuando llegué a este país. Después de la pandemia, saliendo de la pandemia, yo regresé a trabajar para Sherwin-Williams. ¿Y sabes qué? Tuve que pasar otra vez una semana de training, haciendo todo de nuevo como si no hubiera pasado por ahí. Porque ellos quieren dejar bien claro que uno sabe cuáles son sus expectativas y cómo trabajar para ellos. Déjame decirle que cuando venimos a la iglesia, nosotros también tenemos un trabajo que hacer. Y nosotros no podemos realizar ese trabajo como nosotros querramos. Dios es el dueño de esta empresa, que es la salvación de todas las naciones por medio de la fe en Cristo. Él es el dueño y Él tiene una descripción de trabajo. Él sabe cuáles son las metas del trabajo, Él sabe cuáles son tus responsabilidades, cuáles son tus funciones. Él sabe entrenarte para este trabajo, pero nosotros debemos tener en claro esto. Yo, si quiero colaborar con Dios, yo trabajo para Él y Él es quien debe decirme cómo realizar su trabajo. ¿Está claro eso? Ahora, por otra parte, déjame decir lo siguiente. Dios está trabajando. Él no simplemente está contratando, Él simplemente está implementando su proyecto en el mundo sobre los hombros humanos, sino que Él tiene un trabajo y lo está realizando. El trabajo de Dios, por así decirlo, comenzó en Génesis capítulo 1 cuando Él creó el universo en 6 días y en el séptimo descansó. Para mí es curioso que Él describió su obra de creación en una semana laboral. Trabajó 6 días y descansó 1. Ahora, dice Jesús en Juan que hasta ahora mi Padre trabaja. Es decir, que el descanso de Dios que modeló en el séptimo día no fue permanente, sino que Él sigue trabajando. ¿En qué está trabajando Dios? En el pasaje que nosotros leíamos, por ejemplo, Él dice que Dios nos ha seguido mostrando su bondad, dándonos lluvia, el ciclo de las estaciones, sustentando la creación. Dios no fue un diseñador de un reloj que simplemente lo echó a andar, le dio la espalda y que le va a durar la cuerda, sino que Él está trabajando con la creación. Los fenómenos naturales, las aves y animales salvajes, aún los indígenas que nosotros no conocemos, todo lo que puebla la tierra, el mar, que vuela sobre el cielo, todo está bajo el cuidado de Dios. Dios está trabajando, cuidando su creación. Además de eso, Dios trabaja en el curso de la historia. La historia no tiene un curso caprichoso, sino que responde al propósito de Dios. Dios es el actor primario de esta obra, que es la historia de la humanidad. Él es el protagonista y Él la lleva al término que Él decide. ¿Puede decir amén? Dios está trabajando en cumplir su propósito en la historia humana. Y Dios entonces dice que preparó para nosotros buenas obras de antemano, para que el día que nosotros le conociéramos y estando en Cristo, dejara que Él trabajara en nosotros, y una vez que trabaje en nosotros, haciéndonos más semejantes a Cristo, entonces podamos ser calificados para trabajar junto con Cristo en su obra en el mundo. Amén. Ahora, esta obra, este trabajo, debemos hacerlo como el Señor lo demanda. Por eso, ¿cómo realizar el trabajo de Dios? ¿Cómo trabajar para Dios? Si para esto fuimos creados. En Hechos capítulo 8, versículo de 28 al 28, que nosotros estábamos leyendo anteriormente, lo primero que aprendemos es lo siguiente: Dios respaldará
su trabajo con su poder. Dios nos respaldará con su poder. ¿En qué estaba ocupado Pablo y Bernabé? En la predicación del Evangelio. Llegan a Listra y mientras estaban predicando el Evangelio, dice que allí había un hombre que notaron que tenía fe para ser sanado. Fe para ser sanado. Yo creo que Lucas, con toda intención, está mencionando, porque ya hay un incidente anterior de alguien que no podía caminar, pero que se encontraba entonces en Jerusalén. ¿Y quién fue el que desarrolló, o quiénes fueron los que desarrollaron esa obra de sanidad? Fue Pedro y fue Juan, en la puerta de la Hermosa, que ellos dijeron: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Ahora estás Pablo y Bernabé, quienes son apóstoles principalmente para los gentiles. Y nosotros tenemos que tener este cuadro delante para darnos cuenta que el argumento que tiene Lucas es el siguiente. Así como es legítimo el ministerio de Pedro y Juan, principalmente entre los judíos, es legítima la obra entre los gentiles por medio de Pablo y de Bernabé. Su ministerio es válido, su predicación es válida y está respaldada por Dios. Y las mismas obras y mismos propósitos que tenía Dios con Israel, ahora lo tiene desde Israel para todas las naciones. Lucas quiere dejar en claro que la prioridad es la predicación y no la sanidad. Y que la sanidad está a servicio de acreditar y dar validez a la predicación. Por eso, en ocasiones, el propio Jesús, aunque hacía muchas sanidades, en varias ocasiones decía: no se lo digan a nadie. Porque estaba preocupado principalmente por la predicación que despertaba la fe para ser sanado de la peor enfermedad, que es el pecado. Y a veces la popularidad y el tumulto de las personas buscando primariamente una necesidad física podía obstaculizar su llamado más importante, que es la sanidad espiritual. No obstante a eso, él sanó a muchos y muchos y muchos, primero para demostrar que él era capaz de tanto sanar el cuerpo, así también sanar el alma, y para demostrar que su mensaje no consistía solo en meras palabras, sino que esas palabras, esa enseñanza tenía poder de Dios. Poder de Dios. Ahora, aquí Lucas también quiere dejar claro la imposibilidad de que este hombre fuera sanado sin una intervención divina. Fíjense lo que dice Lucas. Lisiado de nacimiento, no podía mover las piernas, nunca había caminado. Yo creo que con cualquiera de esas frases, con una sola de esas frases era suficiente. Con decir lisiado de nacimiento, ya todo entendió. Pero él dice 3 frases. No podía mover las piernas. Por supuesto, si era lisiado de nacimiento, no puede mover las piernas. Y si no puede mover las piernas, nunca ha caminado, por supuesto, ¿no? Pero entonces él está en la redundancia, subrayando, poniendo en letra, maximizando, diciendo: hello, imposible. Imposible. Ahora, lo que es imposible para el hombre, con habilidades humanas, es posible para Dios. Pero accedemos a lo imposible de Dios solo por medio de la fe. Solo por medio de la fe. Dios es todopoderoso. Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Pero accedemos a eso por la vía de la fe. Es necesario creerle a Dios antes de recibir algo de Él. Dice Santiago capítulo 1 que el que pida, pida
con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada de un lado a otro. No piense quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Es decir que es necesaria la fe para recibir el favor de Dios. Ahora, esa fe tiene que estar informada. Esa fe no puede ser simplemente pensamiento positivo o espíritu optimista o confianza en el futuro. No es simplemente una fórmula de decir que los buenos pensamientos alejan la mala suerte. No es simplemente decir, si yo lo confieso, lo recibo. No, esa fe, esa confianza tiene que estar bien informada. ¿Y qué es lo que informa al hombre para tener una fe correcta? Las Escrituras. Por eso, Pablo está predicando y en la exposición de su predicación, el hombre encuentra sustento, fundamento, argumento sobre el cual poner su confianza para recibir de Dios. Por tanto, la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Tú consideras que eres débil en la fe? ¿Que tienes poca fe? Ok, bienvenido al club. Ahora, es nuestra responsabilidad no permanecer así. Nuestra fe nace y se desarrolla y da fruto según conocemos las Escrituras. Porque la confianza no se deposita en el aire, no cae en el vacío, tiene que estar bien fundamentada. Pablo predicaba y según avanzaba en la predicación, él podía notar en los ojos de este hombre que se acrecentaba la confianza, la expectativa, el anhelo. Había esperanza ya en el rostro de este hombre. Y porque él lo discernió, entonces le dio una palabra. Es más, le ordenó con voz fuerte: ponte en pie, enderézate. Y esa palabra él la creyó. Y fue un corrientazo. Por primera vez ese hombre saltó y empezó a caminar. Mire, hermano, yo no sé si usted puede imaginarse esto. Dice, el hombre dio un salto. Lisiado de nacimiento. Nunca había caminado. No podía mover los pies. Te ordeno, ponte en pie, enderézate. Y fue un corrientazo, un poder, una energía, algo que energizó su cuerpo de tal manera, de tal postrado, dio un salto. Un salto. Aleluya. Y empezó a caminar. Sí, hermano. Dios nos respaldará con su poder. Yo te pregunto, ¿qué te distancia de aquello que sabes que Dios te ha llamado a hacer? Tú quizás dices, es que yo no sé, es que yo no tengo, es que yo no puedo. Bueno, déjame decirte, esa era la situación de este hombre. Pablo está pidiéndole que haga lo imposible en el nombre de Dios. ¿Qué lo distanciaba? Que él no podía, que él no tenía, que nunca antes lo había hecho. Pero al recibir la palabra, creyó y recibió. Tú dices, no, yo no puedo predicar porque no me nace. No, yo no puedo predicar porque no tengo palabra. No, yo no puedo hablar con alguien desconocido porque tengo timidez. Yo sé, humanamente somos todos lisiados. Pero si confiamos en el poder de Dios, en su nombre tenemos que ir. En su nombre
tenemos que hablar. En su nombre tenemos que invitar. En su nombre tenemos que hacer discípulos. En su nombre. No porque yo lo haya hecho antes. No porque yo tenga experiencia. No, yo soy lisiado. Pero en su nombre yo lo puedo hacer. Amén. Amén. Ahora, lo segundo que podemos aprender en esta historia es lo siguiente. Solo Dios merece toda la gloria. ¿Pueden decirlo conmigo? Solo Dios merece toda la gloria. Es decir, que habiendo hecho cualquier trabajo, cualquier servicio, habiendo provisto a cualquier necesidad, visitando a cualquier enfermo, predicando a cualquier perdido, asistiendo a cualquier persona, al final de haber hecho el trabajo, podemos decir, gloria a Dios. ¿Cómo vemos eso? En los versículos del 11 al 18 ocurre lo inexplicable. Cuando las personas vieron el milagro, dijeron, wow, estas personas son dioses. Y aunque ellos estaban entretenidos con la multitud, con las personas allí inmediatas, viendo el cojo dando testimonio y toda la algarabía del momento, ellos no se habían enterado que se estaban haciendo preparativos, sacrificios para adorarlos a ellos. ¿Se imaginan? Por eso más adelante dice, primero que le llamaron nombre de sus dioses, Zeus y Hermes, eso inmediatamente las personas que estaban delante de ellos. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros, es decir, que venía desde allá trayendo toros, guirnaldas a las puertas donde ellos estaban con toda la multitud para ofrecerle sacrificio. Al enterarse de esto, el apóstol Bernabé y Pablo, es decir, que ese movimiento, todo eso estaba ocurriendo a sus espaldas. ¿Tú te imaginas? Y es del Señores, ¿por qué hacen esto? No, si nosotros estamos predicando para que ustedes se vuelvan de eso al Dios vivo. Y él predica al Dios vivo de la siguiente manera. Él dice, Dios es creador. Y fuera de Dios, creador, todo lo demás es criatura. Nada ni nadie merece adoración. Solo a Dios sea toda la gloria. En épocas pasadas Él permitió que las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no nos ha dejado testimonio, haciéndonos el bien, dándonos lluvias del cielo, estaciones fructíferas, proporcionándonos comida y alegría de corazón. Es decir, Pablo está diciendo, ¿saben qué? Hay un solo Dios. Hay un solo Creador. Ajá, dime todo si lo te demás puedo ayudar con otra cosa. No. Todo lo demás son criaturas. Y los ídolos tienen ojos y no ven. Tienen oído y no oyen. Tienen pie y no caminan. Tienen mano y no andan. Y semejante a ellos son todos los que lo adoran. Los profetas del Antiguo Testamento se reían, se burlaban de la idolatría, de la necedad de la idolatría. Dice, un hombre va al campo, corta un árbol, con parte de él hace fuego y se calienta, con otra parte hace un ídolo, se postra y lo adora. La pregunta lógica es esta: ¿qué poder puede tener ese ídolo si de su misma sustancia hice fuego para calentarme? Lo siguiente, si él no fue capaz de hacerse a sí mismo, sino que necesitó de mí para recibir forma, ¿cómo después yo voy a recibir de él ningún favor? Pero detrás de la idolatría realmente hay un poder satánico. Detrás de cada ídolo, de cada
detrás de cada deidad, ya sea africana, del Medio Oriente, de Asia, la India, de donde quiera que sea la idolatría. Detrás de esa idolatría hay una potestad demoníaca. Por eso Pablo en Corintios dice, lo que se sacrifica a los ídolos, se sacrifica a los demonios. Porque es el demonio quien está trabajando para cautivar, esclavizar la conciencia de los hombres a esa necedad, para oscurecer el entendimiento, para que lo natural del raciocinio humano ni tan siquiera sea suficiente como para entender que es necedad adorar un muñeco. Además de eso, el poder de Satanás no solamente oscurece el entendimiento, sino que de manera tramposa concede favor para alimentar la fe a quienes se refugian en la idolatría. No porque yo pedí a San Lázaro y no porque a la Virgencita me ayudó a cruzar el mar. Ahora, yo estaba hablando con Eliane en los otros días, y una de las necesidades también de la idolatría es la siguiente. Mucho de lo que ocurre dentro del mundo de la santería, principalmente, que es nuestro contexto, es en el círculo de los conflictos. Conflictos familiares, conflictos de mujeres disputando por un hombre, o por un puesto de trabajo, o porque yo voy a hacer un trabajo para quitarme este de encima. En fin, es en base de guerra, de conflicto, de enemistad. Ahora, si las personas están enemistadas unos con otros y todos están buscando el favor de un santo, ¿cómo el santo decide a quién favorecer? Primero, no es basado en la justicia. ¿Por qué? Porque los ídolos de este mundo no tienen un código ético. Los ídolos de este mundo no son santos por naturaleza. Simplemente lo que alardean es de tener poder, pero no ética, no santidad. Entonces, las personas acuden a él no confiando en que mi causa es más justa, sino que esta es mi causa, este es mi santo y yo quiero que me ayude. Pero si varias personas acuden al mismo santo pidiendo favor, entonces ¿a quién favorecen? Bueno, la esperanza del hombre común, por lo menos del cubano, es en el padrino. Es porque yo tengo un padrino que es ese. Entonces, una vez más, la necedad de la idolatría. Uno confía en el poder de su santo o en el poder del padrino que le haga bien un trabajo. Una vez más, la confianza es en otro hombre. Y si uno empieza a discutir este tema, es un sinfín de necedades de por qué adorar a un ídolo no debe pasarnos nunca por la cabeza. Aquí está Bernabé y Pablo recibiendo un intento de adoración. Y esto es lo irónico. Voy a pasar al número 3. Dios nos fortalecerá para sufrir por el evangelio. Hasta ese punto lo querían adorar y ellos rechazaron la adoración porque solo Dios merece la gloria. ¿Qué sucedió? En ese entretiempo llegan judíos de Antioquía. Y estos judíos cambian el parecer de la multitud. Y de querer adorarlos, pasan ahora a querer matarlos, eliminarlos. Por eso tomaron a Pablo, lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Y lo apedrearon hasta dejarlo por muerto. Amado hermano, una razón más por lo cual debemos enfocarnos en dar a Dios la gloria. ¿Por qué? Porque el hombre es muy vulnerable, muy fluctuante. Los hombres de este mundo un día te están aplaudiendo y otro día te están crucificando.
Un día te están elogiando y otro día te están criticando. Un día están recibiendo tu favor, tu ayuda, tu sacrificio y tu compromiso. Y otro día están olvidándote para siempre todo el bien que te hicieron, que le hiciste. Un día quieren adorarte y otro día quieren lapidarte. Amado hermano, lo que hacemos, la predicación del Evangelio, la provisión a los pobres, el servicio a los hermanos en la fe, la adoración en su casa, todo lo que hacemos debe estar enfocado en dar a Dios toda la gloria. Porque cualquier otro fin nos lleva a un camino de frustración. ¿Me siguen? Al estar aquí, hágalo para el Señor. Al ayudar a alguien, hágalo para el Señor. Porque entonces del Señor recibiremos recompensa. Y Dios no avergüenza. Dios nunca falla. Dios nunca nos dejará frustrados en el camino. Dios siempre es confiable. Dios sabe pagar bien. Amén. Aquí tenemos a Pablo, ahora apedreado. Pero Dios viene, no solamente para dar poder, sino que ahora viene para dar fuerza, para sufrir por el Evangelio. Y Pablo se levanta cuando se vio rodeado de sus hermanos. Allí está como un gladiador de la fe. No pierda el cuadro. Había predicado, había sanado, se viró, venía la adoración, frenó la adoración, la multitud cambió de parecer por los judíos, entonces lo arrastran fuera y lo apedrean. Él queda por muerto, tirado en el suelo. Y allí quedó. Los hermanos de la iglesia se le acercaron no para ver si estaba vivo, sino para recoger el cuerpo, prácticamente. Y es como un episodio histórico, heroico, sublime de la misión cristiana, que él apenas está respirando, apenas está vivo, allí en el suelo, y cuando siente los pasos de los hermanos, es como si se levanta, no solo por él, sino para inspirarlo a ellos a seguir la obra, a pesar de que casi pierde en el instante su vida. ¿Y para dónde fue Justin? Con los hermanos quizás calzados por los hombros de algunos. ¿Y dónde entró? Vamos otra vez para la ciudad, que hasta el momento querían lincharme. No que voy a esconderme en una cueva, no, vamos para la ciudad nuevamente. Al día siguiente él se levantó y siguió la predicación. Nosotros, amado hermano, necesitamos la gracia de Dios para sufrir por el Evangelio. ¿Sabe una de las causas por las cuales, esta es la causa, lo voy a decirte primero, esta es una de las causas por las cuales, uno, no predicamos, dos, no vivimos vidas santas en este mundo? ¿Por qué? Porque hay mucho sufrimiento si predicamos el Evangelio y si vivimos vidas santas en este mundo. El testimonio, ya sea verbal o de vida, tiene un precio en este mundo. Cuando tú comienzas a predicar el Evangelio, el rechazo, la burla, el desprecio, no estamos todos dispuestos a correr. Pero hay que sufrir esto por Cristo de una manera digna del Evangelio. Porque dice Filipenses que a nosotros nos es concedido no solo que creamos en Cristo para vida eterna, sino que nos es concedido que suframos por Cristo. La palabra allí, concedido, es la misma. Si nos es concedido que creamos en Cristo, nos es concedido que suframos por Cristo. ¿Cómo recibimos el creer en Cristo, la vida?
lo recibimos como un regalo. Entonces, el sufrir por Cristo es un regalo. Esa es la perspectiva de los apóstoles del sufrimiento cristiano. En Hechos capítulo 4, capítulo 5 y en adelante, dice que quienes eran encarcelados, quienes eran azotados, salían del sufrimiento gozosos porque habían sido hallados dignos de sufrir por el Evangelio. Se nos cuenta hoy de la historia moderna de la iglesia cristiana en China. Es común que cualquier pastor en China pase una temporada en el año en prisión. Es casi como la cuota que hay que cumplir. Pero en más de una ocasión ellos dan testimonio de lo siguiente: doy gracias a Dios por eso, porque el Señor me ha concedido un medio para dar testimonio de cuánto le amo, de cuánto le valoro, de cuánto estoy dispuesto a hacer por Él. Que si no soy puesto en esta circunstancia, no tengo la oportunidad de dar testimonio de cuánto Él significa para mí. Y lo reciben como un don de gracia. Amado hermano, esta es la locura del Evangelio. Esta es la locura de la iglesia, esta es la locura del reino de Dios, esta es la locura de Cristo. Como todo lo ve desde una perspectiva completamente diferente. Y es posible ver así la vida porque el Señor nos ayuda. Porque el Señor nos ayuda. Cuarto y último, Dios nos ayudará a terminar el trabajo. Hermano. En versículos 20 al 28 se nos relata que Pablo siguió predicando el Evangelio. Y no solamente predicó el Evangelio, más allá, sino que llegado a un punto de retorno, dice que regresaron, versículo 21, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio, hasta Antioquía. Es decir, que salieron a seguir predicando en otras ciudades, pero después regresaron por el mismo camino, confirmando a los discípulos, dando testimonio de esto. Voy a avanzar. Dice, dándole testimonio y afirmándole que es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Y él regresó confirmando a los creyentes y volviendo a las ciudades que él había sido apedreado. Amado hermano, predicó, confirmó y regresó al punto de partida. Y pudo dar testimonio. Dice al final que cuando llegaron, reunieron la iglesia y le informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Es decir, ¿quién es el protagonista? ¿Quién es el que los llamó? Los envió, los empoderó, los usó y los trajo de regreso. ¿Quién? Dios. Todo lo que pudieron decir, todo lo que pudieron hacer, las vidas que pudieron tocar, fue Dios por medio de ellos. Y pudieron cerrar el ciclo de ese viaje misionero porque Dios termina lo que empieza. Amado hermano, no te rindas. No te rindas. Cuando Dios te pide que hagas un servicio, no guindes los guantes. No pidas que te tiren la toalla. Levántate del piso y sigue peleando. Sigue dando la buena batalla de la fe. No te rindas. Uno de los discursos más elocuentes de Churchill. Saben que Churchill fue conocido por muchos discursos. Durante el embate de Alemania, él tomaba la radio y la radio fue su trinchera. Y tiene varios discursos muy famosos. Pero uno de los más famosos fue llegando a él a una universidad.
se levantó con paso lento, grave, con voz profunda, pronunció su discurso y dijo: no te rindas, nunca, nunca, nunca. Y se sentó. Ese fue el discurso más memorable de este primer ministro de Inglaterra. Y es lo mismo que nos llega a nosotros. No te rindas, nunca, nunca, nunca. Porque comenzó la buena obra en ti, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dios, quien te llamó, no te va a abandonar. Jamás, jamás, jamás. Por eso dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, por tanto, no desmayamos. No desmayamos. Amados hermanos, Dios nos ha llamado a plantar una iglesia en el nombre de Cristo aquí en Coral Gables. Aquí, empezando aquí. Y en el nombre del Señor no nos vamos a rendir. Nunca, nunca, nunca. ¿Por qué? Porque estamos trabajando para Dios. Eso lo tenemos bien claro. Las personas podrán venir, podrán ir, podremos estar hoy aquí en este templo, después podremos estar en el patio de una casa, pero no nos vamos a rendir jamás. ¿Por qué? Porque Dios nos empodera con su fuerza, porque Dios nos da su gracia para sufrir en su nombre, porque el Señor es quien nos sostiene y el Señor quien nos ayuda a terminar el trabajo. Déjame aplicarlo de otra manera para terminar en el día de hoy. Como padre, Dios te ha llamado también a influir en hijos. A veces nosotros como hijos no salimos tan derechos como la enseñanza de nuestros padres. Pero cuando eso ocurra, cuando quizá el hijo se vea más rebelde o cuando se vea más distante de tus consejos, aun cuando no lo puedas tener quizás cerca para darle un alón, no debes rendirte nunca, porque tu confianza está ¿dónde? En el Señor. El Señor es quien escucha tu oración. El Señor es tu ayudador. La enseñanza del Señor va a llegar donde no llega tu voz. El poder de tus oraciones va a alcanzarte donde no pueden llevarte tus pasos. El Señor va a obrar y seguir hablando a tus hijos, aun cuando estás durmiendo en la noche. Su conciencia va a ser interrumpida por la voz de Dios. Dios es tu mayor aliado y Él te ayuda. Si tú como padre estás emprendiendo proyectos en el nombre del Señor, Dios te ha llamado a ser esposo, Dios te ha llamado a ser cabeza del hogar. Y eso es un proyecto para Dios. Aun cuando las cosas en un momento dado no te salgan bien, aun cuando las puertas no se abren, aun cuando no llegue el favor, la ayuda prometida, déjame decirle, no te rindas. Porque ese episodio pasará. Verás la misericordia de Dios en tu vida, el favor, viento sobre tus velas. Y el Señor te ayudará. Si tú como adolescente quieres vivir una vida santa, si tú quieres vivir en el propósito de Dios, ver la obra de Dios en tu vida, pero en tu caminar no ves que avanza tanto como quisiera, que no has superado algo en tu vida que ya quisiste haber superado, déjame decirle, no te rindas. El Señor viene por ti. Él es tu ayudador. Y nosotros como iglesia, amado hermano, debemos saber que cada obra que hacemos en el nombre de Jesús, nuestra vida fundamentada sobre el Evangelio, la familia fortalecida sobre la palabra, la iglesia creciendo en el fundamento del apóstol, cada proyecto individual, familiar, como iglesia, cada cosa que hacemos en el nombre de Cristo tiene la garantía
de que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? A Él sea toda la gloria. Padre, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por tu Espíritu. Te damos gracias por tu palabra, por la comunión de los santos. Te damos gracias porque nos permite alabarte, adorarte. Te damos gracias por este lugar, que es lugar de reunión, campamento tuyo, Señor. Gracias. Pedimos que la palabra tuya siga trabajando en el corazón y al salir de aquí, aún podamos tener sabor de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que tengan una feliz noche. Saludamos a los demás que han ido llegando y nos vemos pronto. The Sunday is coming.